Continuamos con la serie, la revelación de la justicia de Dios, que la encontramos a través del Evangelio. Y en esta ocasión vamos a ver una ilustración de la justificación por fe. Una figura, una ilustración a través de la vida de Abraham. A manera de introducción, pues hemos dejado atrás las malas noticias, pero hemos establecido que estas malas noticias son importantes para señalar nuestra posición delante de Dios, es decir, que somos pecadores. Ya hemos visto que somos hechos justos por medio de la fe, cuando creemos que Cristo pagó por mi culpa, por mi deuda. Esto lo vimos ahí en Romanos 3, de los versículos 21 al 26, si recuerdas. Esa es la revelación de la justicia, esa es la doctrina, esa es la enseñanza, esa es la teoría en lo que se va a basar tu vida. Por eso es importante considerarlo. Luego, en los versículos del 27 al 31 de Romanos 3, también si recuerdas, vimos que esa forma de salvarnos quita toda jactancia, todo orgullo al ser humano, para que toda la gloria sea de Dios, se asigne a Dios y no a nosotros. Entonces, hemos llegado al capítulo 4. La justicia ejemplificada por la vida de Abraham. Es decir, una ilustración de esta verdad anterior, de la justificación por fe. Eso es lo que vamos a ver, cómo se ejemplifica, cómo se ilustra la justicia de Dios a través de la fe en la vida de Abraham. Vamos a empezar preguntando, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un regalo? ¿O cuándo fue la última vez que tú regalaste algo? Vamos a platicar de todo lo que involucra o todo lo que implica o incluye regalar o recibir un regalo. Por ejemplo, cuando te regalan, ¿cómo lo recibes? ¿Cuáles son tus pensamientos o emociones? ¿Lo valoras? ¿Le das la importancia que significa? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente eso significa que la persona que te regaló se acordó de ti, pensó en ti, pensó que qué te gustaría recibir. Las motivaciones son importantes. Si son correctas, quiere decir que esa persona te quiere, te ama, te considera, te tiene en alta estima y te lo dice a través de un regalo. Alguien se sacrificó ahorrando o tiempo para ir a comprártelo. Pudo haber dicho, como decimos a veces, bueno, lo importante es el afecto, pero no, él tomó el tiempo y piensa que es importante hacerte un regalo. Ahora, cuando lo recibes, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Lo aceptas? ¿Lo rechazas? ¿Dudas de las motivaciones? ¿Interrogas? ¿Tal vez no te gustó? Bueno, lo digo todo esto porque tal vez sea eso por lo que algunos cristianos no vivimos o no interiorizamos el Evangelio. Porque tal vez no hemos considerado las implicaciones de lo que significó que tú y yo recibiéramos el regalo de la justicia de Dios. Entonces vamos a ver en este capítulo 4, específicamente los versículos 1 al 12, hoy no vamos a ver del 1 al 12, solo del 1 al 5, vamos a ver esas implicaciones, esos ejemplos, primero a través de la vida de Abraham, luego a través de la vida de David. Entonces, acompáñanos para ver cómo ejemplifica la vida de Abraham la justificación por la fe. ¿Cómo ejemplifica la vida de Abraham que su justificación fue solo por fe? Vamos a empezar con un cuestionamiento hipotético. Una pregunta, un cuestionamiento que lo hace a través de una suposición. La suposición es esta. En el capítulo 4 de Romanos, versículos 1 y 2, dice Dios, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse?
pero no para con Dios. Lo que está diciendo es, ¿a qué conclusión llegó Abraham en cuanto a la justificación, en cuanto a la salvación, en cuanto a ser justo delante de Dios por medio de las obras? Eso es lo que quiere decir el versículo 1 y 2. Porque si Abraham encontró la justicia por medio de cumplir la ley, podría sentirse orgulloso, pero no con Dios, porque esa no es la fórmula que Dios diseñó para la justificación. En este caso, Pablo usa una suposición de algo imposible de cumplir. Encontrar justicia por medio de cumplir la ley no es posible. ¿Qué acabamos de concluir hace algunas semanas en el versículo 20 de este mismo capítulo, del capítulo 3 de Romanos? Que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque, ¿cuál es el propósito o uno de los propósitos de la ley? Que seamos conscientes, que nos haga conscientes que somos pecadores. Estos dos versículos plantean la cuestión de que, suponiendo que pudiera cumplirse la ley, no sería conforme a lo que Dios diseñó para alcanzar la justicia. Si Abraham, en una suposición, en una situación hipotética, pudiera cumplir la ley, entonces no sería de acuerdo al diseño de Dios. Y volvemos a hacer una pregunta. ¿Cómo ejemplifica la vida de Abraham su justificación? Que su justificación fue solo por fe. Ya vimos esta suposición, esta propuesta o proposición hipotética. Vamos a ver ahora una verdad histórica. Y para esto, el apóstol Pablo, en el versículo 3 del capítulo 4 de Romanos, nos traslada hasta el Antiguo Testamento, las Escrituras. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, la Escritura que menciona Pablo es de Génesis capítulo 15, versículo 6, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15, esto es importante, versículo 6, donde hizo la declaración. Y dice esta porción, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Lo único que necesitó Abraham para ser justificado fue la fe. Y esto, amigos, hermanos, nos debe quedar muy claro, cómo a través de estos versículos del capítulo 3, versículo 21, lo que llevamos de este capítulo 4, todo va resumiendo y todo va cayendo o concluyendo en que la justificación se obtiene a través de la fe. Eso es lo que se está descubriendo y revelando, y es algo enfático y muy prominente esa declaración. Dios le acreditó justicia debido a su fe. No hay duda. Quisiera considerar un pasaje en la carta de Santiago, en el capítulo 2, donde pareciera una contradicción este asunto de la justificación de solo por la fe. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 14 al 24. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Santiago 2, voy a empezar con el versículo 14 y leemos hasta el 24. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Muy importante, esa fe salvarlo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Estamos hablando de esa fe, muy importante. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahora, qué interesante es revisar bien el texto de en este punto de la verdad histórica y comparándolo ahí con Santiago. En el versículo 14 hay dos preguntas que son claves. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mira cómo esto es bien importante. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De aquí para abajo va a tratarse de esa fe, no de la fe genuina, no de la fe cuyo resultado y cuya expresión son las buenas obras. Está hablando de esa fe, de ese ser humano, de ese ser vano, que le llama más adelante en ese libro de Santiago, que dice, entre comillas, que tiene fe, pero no tiene las obras. Te fijas que lo que se condena aquí es la declaración de fe sin la práctica. Ese es el tema, ese es el contexto, ese es el punto, de tal manera que entendiendo esto no debiera haber problema para entender lo que sigue. De aquí en adelante vamos a hablar de esa fe que este hombre vano dice que tiene, pero que no se refleja a través de las obras. El versículo 14 ahí en Santiago 2, la otra pregunta, la pregunta que crea controversia es: ¿podrá la fe salvarle? Y pregunto, ¿cuál fe? Bueno, la que vimos en el versículo 14, en este mismo versículo, pero anteriormente. ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Esa fe de este hombre vano? ¿Esa fe de este hombre que dice tener la fe? La fe que no se demuestra en los hechos, tendrás que cuestionarla. ¿Te fijas qué es lo que está hablando? Este es el asunto, la fe que no se demuestra con hechos, que quiere decir entonces que no es una fe genuina. No tenemos el tiempo para analizar todo el texto, pero en los versículos 15 y 16 habla de una fe genuina, habla de que una fe genuina se expresa, por ejemplo, al dar mantenimiento a hermanos con problemas precisamente de manutención. Si tus hechos no demuestran tu fe, ¿te podrá salvar esa fe que dices tener? Vamos en los versículos de Santiago 2, 20 al 23, ya viene el ejemplo de Abraham. Y el versículo 20 establece esto, que la fe sin obras es muerta. Es como una pregunta. La fe, ¿te fijas que la fe sin obras es muerta? Otra vez, estamos hablando de esa fe que no genera obras. Esa fe, entonces, que no es genuina. Porque la fe genuina, ya concluimos y ya hemos visto el pasaje de Romanos de manera muy clara, que el resultado es la justificación y su expresión son buenas obras como respuesta genuina, natural, de agradecimiento a un Dios que te salva. Entonces la fe cuestionada, en el versículo 14, la primera parte, el que dice esa fe no salva. Versículos 21 y 22, pareciera decir que Abraham no fue justificado en Génesis 15:6, sino hasta Génesis 22, del 1 al 14. Ahora, hay que entender bien esta parte. Abraham fue justificado, declarado justo, cuando creyó en Génesis 15, el versículo 6. Y no fue hasta después de un tiempo, en cuanto a los capítulos de la Biblia, hasta el capítulo 22, cuando expresó ese agradecimiento, esa fe, esa confianza en Dios, al dar ese paso de fe a través de su hijo
Isaac. Eso lo puedes leer en Génesis 22 para que te quede un poco más claro. Ahorita no tenemos este tiempo. Lo que Santiago quiere demostrar aquí es que la fe genuina produce obras. La fe que se originó en el capítulo 15 de Génesis en Abraham cuando fue declarado justo, se demostró en Génesis 22 un tiempo después, pero solo para demostrar que aquella fe era genuina. Las obras entonces demuestran tu fe. Las obras como la expresión de aquella fe genuina, no de aquel que dice tener fe, sino que el resultado de una fe genuina son tus hechos, son tus obras. Aquel que lo expresa en amor, aquel que lo expresa en cambiar su carácter. Primero la fe para justificación, luego el fruto de la fe. Y el versículo 23 de Santiago 2 está su obra de obedecer a Dios. En Génesis 22 confirmó o comprobó lo genuino de su fe que tuvo Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Continuando con Santiago, el capítulo 2, ahora ya el versículo 24, dice, el hombre es, otra declaración aquí que pudiera causar una controversia, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y estamos hablando otra vez de una fe que no es genuina, de esa fe que un hombre vano dice tener y que no produce obras. Entonces, como conclusión, nadie se puede salvar por las obras, pero por otro lado, nadie es salvo en quien no puedes ver resultados o expresiones de esa fe a través de sus obras. Es decir, la verdadera fe producirá obras. Entonces, dos puntos de vista, pero la misma verdad. Ya hemos visto entonces una proposición hipotética, una suposición. Ya hemos visto esta verdad histórica donde entendemos que la justificación, el aparecer como justos o inocentes delante de Dios es un regalo, que el costo es un alto precio, pero gratis para ti y para mí. Y ahora vamos a ver una comparación categórica. Mira lo que dicen los versículos de Romanos 4, versículos 4 y 5, y mira esta comparación. Versículo 4, pero al que obra, dice al que trabaja, al que se esfuerza por ganar algo, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, en tu trabajo, cuando tú haces tu labor, el salario no se le cuenta como un premio, como algo gratuito, sino como deuda, es decir, como algo que tú mereces. Si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En la justificación por fe, por gracia, no es así. Dice el versículo 5 de Romanos 4, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él y solamente eso. Esa es la gracia, un regalo que no merecíamos. Así es que yo no sé si ahora que recibiste un regalo por tu cumpleaños, Navidad, ahora que te estás graduando, tal vez el Día del Padre o el Día de las Madres, o simplemente no celebraste nada especial y recibiste un regalo. ¿Fuiste consciente de todo lo que implicó y lo agradeciste en todo lo que vale? No sé, cualquier regalo, mientras llegaba el momento en que tú lo recibieras, mientras tú estabas en otro momento trabajando, durmiendo, descansando o haciendo cualquier otra cosa, alguien sacrificó esfuerzo, tiempo, dinero, porque para él eres alguien especial para esa persona. Tal vez te regaló pues un buen perfume, no sé, tal vez un reloj, puede ser algún vaso térmico para tu trabajo, ropa,
un celular, un cargador. La verdad, lo importante es que esa persona pensó en ti. Ahora, en el plano familiar, perdón, en el plano espiritual, el regalo fue algo único y fue especial. Yo te invito a que consideres las implicaciones del regalo de Dios para ti. ¿Por qué muchas veces no reaccionamos bíblicamente ante situaciones difíciles en nuestra vida? Cuando hablo de reaccionar bíblicamente, perdón, estoy hablando de reaccionar o preguntarnos cómo reaccionaría el Señor Jesucristo o cómo reaccionó ante algunas situaciones. Pleitos, difamaciones, enojos, celos, enemistades, tal vez tu ánimo, un ánimo decaído. ¿Cómo reaccionamos? Yo creo que mucho va a ayudar el recordar constantemente, considerar lo que significa Dios o lo que significa para ti en la mente de Dios. Dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ves que es importante considerar a Dios, considerar lo que ofreció por ti, el regalo que te hizo, y que esto de alguna manera influye en tu ánimo, en tu vida, en tus reacciones? Déjame contarte una historia. Por un momento, vamos a imaginar que tu papá viene a tu casa y te entrega un sobre sellado y te dice, hijo o hija, aquí está un regalo que te quiero dar. Es un viaje todo pagado de 3 semanas de vacaciones a Hawái. Incluye el costo del vuelo, hotel, alimentos, y para cualquier otra cosa que tú quieras o necesites, está incluido, e incluso incluyo mi tarjeta de crédito. Hice arreglos para que una limusina te lleve y te recoja al aeropuerto. No es reembolsable este regalo, no lo puedes regresar y no es transferible, así que ni pienses en devolvérmelo o dárselo a otra persona. Y no te preocupes, ya hablé con tus jefes, así que eres libre para irte cuando quieras. También voy a encargarme de todo mientras tú estés fuera. Todos los detalles, los boletos y la información está en ese sobre. Yo sé que no es tu cumpleaños o aniversario, y ni siquiera estamos cerca de la Navidad. Solo quería darte algo especial. Solo porque te amo. Y ahí tienes en tus manos el sobre, en las vacaciones de tu vida dentro, o con las vacaciones de tu vida dentro. ¿Qué harías? Me pregunto cuántos de nosotros dejaríamos el sobre en la mesa y diríamos, qué regalo. Hemos sido grandemente bendecidos de tener un Padre que nos ama tanto. Y luego, nunca abrir el sobre. ¿Te imaginas eso? El sobre ya está ahí, listo, solo para abrirlo, con todas las bendiciones y todo lo que implica dentro de ese sobre. Y tú simplemente no lo abres. Tú dices, bueno, esto es absurdo. Abriríamos el sobre y estaremos leyendo todo acerca de esas vacaciones al tiempo de que estaríamos empacando ya las cosas. Es cierto, no tengo ninguna duda de que si tu Padre terrenal te diera un regalo como esto, lo recibirías con emoción y disfrutarías del regalo de tu vida. Pero sabes, tan padre y tan hipotético como suena, no se compara en lo más mínimo al regalo que tu Padre Celestial te ha dado. Es el regalo de la vida eterna, de la salvación, de la justificación. Pero tú sabes también, como yo, hasta que recibes el regalo, lo puedes disfrutar. ¿Has ya abierto ese sobre del regalo que Dios te da? ¿Has aceptado el regalo de Dios? ¿Estás disfrutando de su gracia y misericordia? ¿Estás seguro de pasar la eternidad en el cielo? ¿Has experimentado el sentido liberador de saber que tus pecados ya han sido perdonados y de que eres libre para vivir una vida nueva y llena? ¿Estás usando las herramientas que Dios te ha dado, los recursos que ha dado?
para ti? ¿O está el sobre arriba de la mesa llenándose de polvo? Hemos visto el ejemplo de Abraham, de su justificación por fe. Una proposición hipotética, es decir, esta suposición solo nos muestra que no es el diseño de Dios, la manera de llegar al cielo no es a través de las obras. Hemos visto una verdad histórica, ya hemos visto cómo se llega a la justificación, es decir, por fe. Y las obras son solamente un reflejo, un resultado de una fe genuina. Y al final hemos visto esta comparación categórica. Esta analogía con el trabajo nos demuestra que la salvación es un regalo. Yo te pido que consideres en oración lo que costó la salvación para ti. Y que para ti y para mí fue gratis. Voy a orar para que tú que estás escuchándonos o viéndonos, o tú que estás en algún grupo pequeño de nuestra iglesia, medites en que Cristo estaba junto a Dios y no tenía que venir a la tierra. Que consideres que Él vivió una vida victoriosa a pesar de las pruebas y las tentaciones. Soportó en silencio el castigo y se entregó a una muerte dolorosa por ti y por mí. Considera esto. Y por si fuera poco, allí en la cruz fue olvidado por su Padre. Considera estas cosas. De esta manera podemos recordar constantemente lo que Cristo hizo por ti y por mí como un regalo, por gracia, gratis. Y de esa manera estas cosas van a influir en tu vida para que vivas de una manera diferente. Gracias. Así continuamos entonces con esta serie, la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Estamos en el capítulo 4, en el mensaje número 6. Nos faltan 4 para terminar. Continúa con nosotros, por favor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.